Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcela Fujimi. En el marco de este seminario virtual de posgrado, organizado por el programa de capacitación docente entre la universidad y ADULP, me toca estar a cargo de esta clase sobre publicaciones científicas y evaluación. Ahí dice parte 1 porque la voy a dividir en dos partes, la otra parte es más chiquita. Bueno, el tema de las publicaciones constituye un aspecto no menor en las actividades de la investigación científica y por eso le dedicamos una parte importante en este curso. Mi experiencia en este caso va a ser por ahí un poco distinta, en el sentido de que yo provengo del ámbito de la bibliotecología y la ciencia de la información, y mi experiencia es más práctica, digamos, con las revistas y con las publicaciones, así que, bueno, les voy a aportar mi perspectiva. En esta primera filmina, en realidad lo que puse es poner en juego cuáles son los actores de la comunicación científica, porque en general hablamos de autores y lectores, pero como pueden ver ahí en las flechas, en general, bueno, somos más o menos los mismos, ¿no? Quienes escribimos, investigadores, docentes, becarios, alumnos de doctorado, estudiantes en general, son los productores, digamos, de la literatura científica, y los lectores, los destinatarios de esa literatura científica vienen a ser más o menos los mismos, ¿no? En general, la ciencia le escribe a la ciencia, podríamos decir, aunque siempre estamos discutiendo que debería haber otro público, ¿no? Dirigirnos también a otro público, yo los puse acá como en cursiva, ¿no? Empresas, ciudadanía, organizaciones, y pensar en tener otro impacto, ¿no? Entonces, bueno, en el medio de estos productores de literatura científica y quienes somos consumidores de esa misma literatura, bueno, se encuentran una serie de intermediarios, podríamos denominarlos, o bueno, lo que sería la forma de comunicación de los resultados de la investigación científica, que ustedes saben que, bueno, hace bastante tiempo que se instauraron las revistas científicas como ese medio, digamos, formal de comunicación. Entonces, bueno, yo acá puse otra filmina un poco para aclarar esto, porque siempre me parece que hay mucha confusión hablando de intermediarios. Si centramos en las revistas científicas, académicas, como el medio principal, no quiero decir, obviamente no es el único, pero es el tradicional, el registro de la ciencia que se usa, digamos, como medio típico para comunicar los resultados de la investigación científica, pero aparecen otra serie de intermediarios, o fueron apareciendo, mejor dicho, con el tiempo. Lo primero fueron los directorios e índices de revistas. Sobre esta tipología de revistas voy a hablar un poquito más adelante. En realidad acá lo hice un punteo nada más para decir, bueno, de cómo surgieron las revistas científicas tradicionales, cómo eso se fue transformando en un mercado también de edición, donde entran empresas en juegos y demás, y entran a aparecer otro tipo de editoriales, ¿no? Pero digamos que con el aumento de la publicación en papel, inicialmente empieza a aparecer la necesidad de reunir, registrar, de tener acceso a ese, controlar toda esa cantidad de información, y aparecen los primeros directorios e índices de revistas, algunos de los que están punteados ahí. El básico es el registro de ISSN, que es un registro internacional que asigna un número unívoco a cada revista, pero después empiezan a aparecer los índices disciplinares, ¿no? Por cada disciplina. Algunos de ustedes los deben conocer. Yo ahí puse uno de filosofía y uno de química, o registros que, bueno, como Latindex, que registran las revistas que se publican en una determinada región, o en el caso de DOAG, que es un índice que registra revistas, en este caso, de acceso abierto, ¿no? Sería como un primer nivel de intermediarios que nos ayudan, entre comillas, a localizar las revistas, a saber qué revistas se publican en cada campo o en cada región. Un tercer nivel serían las bases de datos e indización, que existen de distintos tipos. Acá yo las clasifiqué, digamos, de alguna manera como generales y regionales, que son bases de datos. Acá ya hablamos de indización, o muchos le denominan esto indexación, que es el proceso por el cual se hace una selección, una evaluación de las revistas y se los incluye si cumplen determinados requisitos, ¿no? Las bases de datos generales más conocidas son Web of Science y Scopus, y después existen algunas iniciativas regionales como Cielo y Redalic,
que surgieron un poco como crítica, como respuesta a estas bases de datos generales que, como todos sabemos y vamos a ver un poquito más adelante, al ser tan selectivas y tener esta intención de seleccionar con criterios que son muy discutibles las mejores revistas o de corriente principal, como se suelen autodenominar, dejan fuera un montón de otras publicaciones, en general de otras regiones del mundo. Y bueno, yo marqué acá con una línea punteada un poco porque están apareciendo a partir de la web, digamos, a partir del nuevo siglo y sobre todo de la web, de la digitalización y de internet básicamente, toda una serie de nuevas instancias que podríamos llamar buscadores web o plataformas de descubrimiento de acuerdo al tipo de software que usen, que son toda una nueva serie de buscadores que se montan sobre los servicios que ya existen, sobre bases de datos generales, especializadas, índices, revistas mismas, digamos, y otro tipo de publicaciones, y montan servicios especializados, ya sea o de búsqueda o de evaluación, digamos, empiezan a combinar una serie de cosas, empiezan a recuperar cosas que no solo son revistas, sino que son otro tipo de publicaciones científicas que en general se archivan en repositorios, como podrían ser las tesis, por ejemplo, los informes científicos, los proyectos. Bueno, empiezan a incluir material que no solamente es revistas editadas, publicaciones editadas por editoriales, sino también publicaciones que están en abierto, en acceso abierto en repositorios, en sitios web, y entonces amplían mucho más la recuperación de un montón de material que si no aparece, digamos, difícil de localizar. Y también empiezan a indizar y a recuperar lo que denominamos datos de investigación, ¿no? Datos primarios de investigación. Esto como para tener un punteo en general de todos los distintos actores que están apareciendo y formando parte de este proceso de comunicación científica, ¿no? Entonces, en esta filmina hablamos sí ya de la publicación como parte del proceso de investigación, ¿no? Bueno, ahí hay algunas revistas típicas, Science, Nature. Bueno, me faltó poner una de ciencias sociales. Sabemos que las revistas se crearon hace más de 350 años, que inicialmente eran editadas por sociedades científicas, academias, sociedades eruditas de cada campo, que se distribuían, digamos, entre sus miembros asociados como parte de la membresía por ser miembro de esas instituciones. Y bueno, y empezaron a cumplir este rol de validación y certificación del conocimiento científico por este mecanismo de evaluación o peer review o evaluación por pares, lo que implica que cada cosa que se publica en estas revistas primero es evaluada por un conjunto de expertos, digamos, en el tema, y recién ahí es validada y publicada, ¿no? Con el tiempo y como se va complejizando toda la tarea de edición y se va a la vez profesionalizando los procesos de edición, esto fue llevando a que muchas de estas sociedades tercericen las funciones a cargo de empresas comerciales. Ahí les dejé la cita de un artículo súper interesante, que ahora me lo está tapando, ahí está, que salió en The Guardian, sobre el negocio de la publicación científica. Dice si el enorme negocio de la publicación científica es malo para la ciencia, que es súper interesante porque cuenta un poco la historia de Robert Maxwell, que fue un magnate británico que creó Pergamon Press y que, bueno, que finalmente fue digamos, el germen de lo que terminó siendo Elsevier, y va contando toda la historia de cómo surgió este negocio, así que se los recomiendo si les interesa porque es súper interesante para conocer cómo se fue generando todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, avanzando ya sobre este proceso de privatización y concentración, en otro estudio, que acá también les dejo la referencia, creo que está en la bibliografía de la cátedra, los dos están en la bibliografía de la cátedra, de Larivière, Haustein y Mongeon, un grupo de investigadores canadienses,
hizo un estudio en el año 2015 donde demostró cómo un conjunto de editoriales, de 5 o 6 editoriales, acumulaban más de la mitad de las revistas, digamos, consideradas más prestigiosas por estas bases de datos de las que hablaba hace un ratito. Estaban concentradas en estas 5 o 6 editoriales, ¿no? Conformando un oligopolio con márgenes de ganancia, bueno, cercanos al 40%. Ese artículo también se los recomiendo, está en la bibliografía. Es súper interesante ver cómo ellos hicieron un estudio en base a 45 millones de artículos indizados en Web of Science en el periodo desde 1973 a 2013, o sea, 30 años, y fueron observando cómo a medida que transcurría el tiempo, esas revistas, esos artículos se concentraban en revistas que estaban todas gestionadas por alguna de estas casas editoriales, ¿no? Entonces vemos cómo se fue concentrando y monopolizando la edición. Bueno, y ya que hablamos de edición y de costos y de suscripciones, a mí me gusta siempre poner este ejemplo de, bueno, ¿cuánto cuestan? A veces no somos tan conscientes. En mi caso sí, porque soy bibliotecaria y he participado de estas iniciativas, y las bibliotecas somos las que comprábamos antes las revistas en papel y después las empezamos a suscribir cuando empezaron a salir en formato electrónico. La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, que seguramente conozcan, es una iniciativa que se inició en el año 2002, justamente porque como era imposible que una sola institución pudiera adquirir para sus usuarios, digamos, para sus investigadores, todo lo que se publicaba en una disciplina. Esto es algo que se hace generalmente en forma consorciada, todos los países lo hacen de esta manera, y Argentina empezó en el año 2002 a comprar de forma unificada revistas para todo el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Creó este portal. Y como ven, para el año 2016 el costo era de $22 millones. Cuando empezó era más o menos la mitad. Los proveedores aumentan los precios todo el tiempo de forma unilateral. Uno, digamos, o accede o lo paga o no accede. Y bueno, y la verdad que el tema de la biblioteca electrónica fue bastante conflictivo en los años del macrismo, porque bueno, así como se cerró el MinSit, también se cancelaron y se dejaron de pagar todas estas suscripciones a publicaciones, que de hecho todavía seguimos teniendo acceso a muchas de ellas a través de la biblioteca electrónica, pero porque los proveedores todavía no lo han cortado, pero básicamente se suspendió todo. Pero bueno, al mismo tiempo que nosotros gastábamos $22 millones, que para nuestras cifras es muchísimo, pero es muy poco en relación a lo que gastan el resto de los países para suscripciones. Y bueno, y esto es una movida muy grande de todos los países en todo el mundo, de presión contra las editoriales para forzar un cambio en los acuerdos de suscripción y sobre todo para bajar los precios, ¿no? De esto ha habido mucha movida y mucha difusión en los últimos años de iniciativas, sobre todo en contra de Elsevier, pero en general de los proveedores más abusivos, para tratar de lograr acuerdos menos abusivos, ¿no? ¿Cuánto cuesta acceder a un artículo? Bueno, supongo que todos ustedes se habrán cruzado más de una vez con un carrito de este tipo, de encontrar un artículo que necesitan para su investigación y bueno, no tener que pagarlo si lo quieren comprar. Entonces, bueno, un poco lo que nosotros planteamos desde la cátedra, y lo hemos planteado en un artículo que salió en la revista de la cátedra, que también está entre la bibliografía básica de este tema, es, bueno, ¿cuál es el valor agregado que aportan estas editoriales, ¿no? Porque es cierto que en un principio eso era importante. Los editores desempeñaron un papel central en la difusión del conocimiento científico en la era impresa, donde era necesario gestionar, imagínense, la distribución, el envío de las suscripciones. Ahí había un costo no solamente de impresión de las revistas, sino también de distribución, ¿no? De envío por correo y de gestión de las suscripciones para hacer que esas publicaciones
llegaran a todos los lugares del mundo. Ahora, en la era digital es posible cuestionar este rol, ¿no?, que siguen ejerciendo los editores, porque, bueno, como todos sabemos, el sistema de evaluación por pares y de control editorial es algo que sigue estando en manos de la academia, que lo siguen haciendo los investigadores. Esa tarea no es remunerada, es algo que todos hacemos, porque además nos da prestigio formar parte de los comités editoriales. El trabajo de edición, que decíamos, se automatizó, y se agilizó cada vez más con las nuevas tecnologías. Entonces, cada vez más tenemos más trabajo los autores, ¿no?, cuando tenemos que queremos mandar un artículo a revisar y tenemos que cumplir una serie de normas y tenemos que casi maquetar nuestro trabajo aplicando, normas de citación, haciendo los formatos, los resúmenes, las palabras claves en varios idiomas. Digamos, los autores cada vez tenemos más trabajo, o sea que no hay más costos de impresión ni de distribución. Digamos, toda esa logística que tenían las empresas, ahora no quiero decir que no la tengan, sí, tienen un costo de alojamiento web, tienen un costo de mantenimiento, de preservación, obviamente de distribución por la web, pero claramente no es el mismo. Y sin embargo los precios siguen aumentando, ¿no? Y por otro lado, la indexación y asignación de calidad de las revistas, como sabemos, es un proceso que también controlan estas empresas, estas editoriales oligopólicas, ¿no? Entonces, acá, bueno, ahí estoy tapando un poco el logo de Web of Science, ¿no? Pero acá planteamos un poco quién determina, ¿no?, la calidad de las revistas. Existen estas dos bases de datos mundiales de referencias bibliográficas y citas, Web of Science y después Scopus, que surgió un poco después, la de Elsevier, que indican el contenido de las principales publicaciones científicas de cada disciplina, así con comillas, ¿no? Ellos deciden cuáles son las revistas más importantes de cada disciplina, que son las que indican y que denominan revistas de corriente principal. Estas bases de datos se crearon con la intención de, justamente de recopilar la información más relevante de un campo particular para ayudar a las bibliotecas a decidir qué revistas suscribir. Se basan en estos índices bibliométricos muy conocidos, el factor de impacto de las revistas y el equivalente en Simago Journal Rank para Scopus, que asignan puntaje y prestigio a las revistas, ¿no? Y esto termina determinando que hay revistas de corriente principal y revistas que son periféricas. Y esto se termina trasladando a la evaluación de los investigadores y lamentablemente de sus carreras científicas. Entonces, es interesante por ahí clarificar un poco qué miden estos índices bibliométricos. Entonces acá el factor de impacto, ustedes fíjense que yo les puse ahí la fórmula, es un índice, es una medida de importancia e influencia de una revista en un campo científico determinado, que se utiliza como referente de calidad, ¿sí?, científica para las revistas, pero se basa en un estudio hecho originalmente hace muchísimos años en la era impresa, que tenía este objetivo, ¿no?, definir cuáles revistas suscribir en una biblioteca cuando era imposible suscribir a todas o acceder a todas. El índice de impacto se calcula dividiendo el total de revistas recibidas por una revista el total de citas recibidas por una revista en un periodo determinado, son 2 años, los 2 años anteriores, por ejemplo, sobre el total de artículos publicados por la misma revista en esos mismos años. En el caso este es el factor de impacto. En el caso de Scopus usa una ventana de 3 años, pero lo calcula de la misma manera. Entonces imagínense, si una revista en el año 2015-2016 publicó, por ejemplo, 30 artículos y en ese mismo periodo recopiló 50 citas en total, no sabemos de qué artículos provienen, pero recibió 50 citas, entonces lo que hace el factor de impacto es dividir esos números, ¿no? Dividir 30 dividido 50, o sea que su factor de impacto sería 0,6. Cuanto más alto, obviamente, el factor de impacto se supone que mejor es una revista, pero obviamente esto
el valor ese obtenido es un promedio, si no nos está diciendo que el artículo, no está asignando calidad al artículo, sino que le asigna calidad, ¿no? A la revista. Ese valor es heredado por todos sus artículos, hayan recibido o no citas. Y obviamente, bueno, tiene este factor de impacto, tiene un montón de problemas. También dependiendo de la disciplina, 2 años puede ser muy poco tiempo para evaluar el impacto o la cantidad de citas que pueda haber tenido un artículo científico, ¿no? Pero bueno, este es uno de los índices que se usa para decidir cuál revista es mejor, por ejemplo, para publicar. Y el otro muy usado es el índice H, ¿no? Acá pusimos dime cuánto publicas y te diré quién eres, que es otro índice incluso originado por un científico argentino, que es Hirsch, ¿sí? Que consiste en ordenar los trabajos de un autor en forma decreciente en virtud de las citas recibidas, y en el momento en el que el rango, esa posición en la lista, supera o iguala al valor de las citas, ahí tenemos el índice H. Y entonces se usa para medir la calidad de del trabajo de un autor en función de estas citas. Obviamente esto depende mucho de las carreras científicas, varía muchísimo de una disciplina hacia otra. Y bueno, acá el mismo Hirsch se critica a sí mismo y habla de que su índice puede fallar espectacularmente y tener graves consecuencias negativas o no deseadas en la evaluación cuando se usa para la evaluación de los científicos fuera del campo en el que fue prensado. Entonces estos índices son bastante problemáticas. En esta otra filmina, para hablar un poco del problema de la cobertura, ¿sí? Que tienen estas bases de datos, ¿no? Estos son datos aproximados, no hay una fuente exacta, ese es el otro problema, ¿no? No sabemos con exactitud cuántas revistas científicas se publican en todo el mundo. O bueno, en realidad sí lo sabemos, lo que pasa es que esos datos los registran bases de datos que son privadas y que hay que adquirirlas para poder consultar esos datos. Pero digamos, de acuerdo a una de las fuentes más fidedignas de estas, que se llama Ulrich, existirían unas 300.000, un poco más, revistas científicas en todo el mundo, de las cuales tanto Scopus como Web of Science, como ven, estarían registrando menos de un 10%, ¿sí? Menos de un 10% de lo que se publica en todo el mundo. Entonces hay un problema serio de cobertura que tiene que ver con rasgos de idioma y bueno, obviamente de disciplinas científicas. Yo acá también, para comparar, puse las revistas abiertas registradas por DOAJ, que es el directorio de revistas abiertas, son 11.000, y el catálogo Latindex, por ejemplo, que registra las publicaciones que se generan en América Latina, tiene 9.000. Entonces obviamente estamos hablando de una cobertura muy muy restringida en estas bases de datos. Otro ejemplo, en este caso de Argentina. Acá sí los datos los pude actualizar el año pasado para fines de 2019. Fíjense, de acuerdo a Latindex Directorio, que es el directorio que registra todas las revistas científicas que se publican en Argentina, no importa su calidad, todas las que se publican en Argentina, habría alrededor de 3.700, ¿sí? De esas hay una iniciativa de CONICET, de núcleo básico, que define cuáles son las mejores, digamos, revistas de cada disciplina, pero ojo que núcleo básico es un registro voluntario, donde los editores tienen que presentarse, postularse para el núcleo básico y luego de una evaluación son incluidas en el núcleo básico, o sea que las que están ahí obviamente fueron aprobadas, pero puede haber muchas otras revistas científicas argentinas que todavía no hicieron la postulación y entonces no figuran en ese núcleo básico por ese motivo, no porque sean malas, ¿sí? Hay 250 y de esas en Scopus, y fíjense ahí en Web of Science, había 85 y 18 más o menos a fines del año pasado, o sea que los sesgos, bueno, existen además numerosos estudios que documentan estos sesgos, ¿sí? Entonces, bueno, un poco como respuesta, como impacto de todas estas problemáticas, les voy a contar un poquito la propuesta del acceso abierto
al conocimiento científico, que es una propuesta que surge formalmente en el año 2002, aunque en realidad estos problemas ya venían de antes, pero se marca como fecha de inicio, digamos, una declaración, que es esta declaración de Budapest en el año 2002, donde básicamente científicos, editores, estudiantes, profesores, bibliotecarios y demás se juntan para decir, bueno, si las tecnologías hoy nos permiten compartir de forma libre, gratuita e inmediata el conocimiento, ¿por qué tenemos que estar dependiendo de estas editoriales para poder acceder y pagar suscripciones carísimas, etcétera? Entonces proponen esto, ¿no? Que la literatura científica esté gratuita y sin trabas en Internet y que todos la podamos acceder. Y para eso se proponen estas dos vías que fueron conocidas como la vía verde y la vía dorada, que sería, por un lado, que los científicos autoarchiven o depositen una copia de sus trabajos en repositorios abiertos, o bien que publiquen en revistas que no cobren, ¿sí? Que no cobren por publicar o que no cobren el acceso, mejor dicho, ¿no? Esta es la propuesta del movimiento de acceso abierto, y un poco como para reseñar, yo en estas placas que siguen puse un resumen de, pensando en estas dos vías. La primera, que es que los científicos puedan dejar una copia de sus producciones en un archivo abierto, requiere de que existan, ¿no?, repositorios en el mundo. Entonces hay más o menos 4.200 repositorios en todo el mundo, de distinto tipo, disciplinares, institucionales, que incluyen distintos tipos de documentos, y en Argentina hay alrededor de 56, debe haber un poquito más ahora, 53 en las universidades nacionales, y además Argentina es pionera en esto, ya que sancionó una ley en el año 2013 que establece la obligatoriedad para las instituciones que pertenecen al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la obligación de crear repositorios digitales institucionales en los cuales será obligatorio que su personal, digamos, sus investigadores, becarios, científicos, depositen una copia de todos los trabajos que publican, ¿sí?, como resultado de proyectos financiados con fondos públicos. O sea que en este sentido Argentina tiene una ley muy avanzada con esto, para tratar de garantizar el acceso abierto a través de que las instituciones resguarden una copia de todo aquello que producen. Y esto es re importante, porque esto implica que las instituciones con esta ley podrían volver a apropiarse de toda aquella producción que han generado durante todos estos años y que no se encuentra físicamente localizada, no es posible accederla desde las propias instituciones. Bueno, acá les puse un poco los repositorios de la ONLP y de organismos de ciencia y tecnología cercanos, básicamente el CEDICI y la SIC Digital, porque bueno, muchos investigadores, el CEDICI es el repositorio institucional de la ONLP, el CONICET Digital, el repositorio de CONICET, y la SIC Digital, el de la SIC, y después hay otros 3 repositorios en la UNLP que son de arquitectura, de ciencias naturales y de humanidades, que tal vez lo conozcan. Entonces es importante que podamos conocer y usar los repositorios. Y por el lado de las revistas de acceso abierto, que es como recuerdan la otra vía que les decía que proponía el movimiento de acceso abierto, hay alrededor de 13.000, 14.000 revistas registradas en este directorio DOAJ que les mencionaba hace un rato, de revistas de acceso abierto. En ese directorio figuran 239 argentinas, ¿no? El directorio es internacional. Estas son revistas en las cuales uno puede publicar un artículo y que ese artículo esté directamente en acceso abierto para que cualquiera pueda leerlo y descargarlo. Entonces, eso es lo que propone la vía dorada. ¿Qué pasó? A partir de la implementación de esta propuesta, si bien ya había revistas que eran de acceso abierto, lo que empieza a aparecer es una nueva barrera, que es esto que denominamos los APT,
¿no? Los Article Processing Charges, o sea, los cargos de publicación, los cargos de procesamiento de publicación. Porque ¿cómo se financian las revistas de acceso abierto? Entonces hay todo un debate, o hubo todo un debate en relación con esto, bueno, está bien, la revista antes se financiaba porque cobraba una suscripción, ¿no? Cobraba una suscripción porque tenía la revista se imprimía en papel, como les decía hoy, y había todos unos gastos de generar ese objeto, además que era un objeto analógico que se enviaba y no llegaba por correo, estaba en las bibliotecas o los investigadores tenían sus suscripciones personales. Ahora, ¿cómo se financian las revistas de acceso abierto en el medio digital? Todos sabemos que hay costos, ¿sí? Pero estos APC nuevos no siempre reflejan solamente un costo de procesamiento. Entonces empiezan a aparecer acá dos tipos de revistas que yo las marqué obviamente con rojo, las que me parecen terribles, ¿no? Que son revistas de acceso abierto gratuitas y revistas de acceso abierto pero comerciales, que cobran los costos de procesamiento, cuando en realidad nosotros decimos, o sea, los que trabajamos en el tema de acceso abierto, que las revistas genuinamente de acceso abierto, o algunos les dicen vía diamante, son aquellas que no solo no cobran por leer, sino que tampoco cobran por publicar, porque si no estamos trasladando un costo desde el lector, ahora se lo trasladamos al autor o a su institución, que le tiene que financiar al autor para que pueda publicar en estas revistas. Entonces estos son el modelo vigente, ¿no? En acceso abierto, el cual nosotros criticamos mucho este acceso abierto comercial a nuestro juicio, y por otro lado surgen como consecuencias no deseadas de este modelo de acceso abierto comercial dos tipos de revistas que son realmente muy dañinas a mi modo de ver para el sistema, que son las revistas depredadoras y las revistas híbridas. Las revistas depredadoras surgen con un interés puramente lucrativo. Son revistas que se crean simplemente para poder cobrar una tasa de publicación que por ahí no es terriblemente alta, pero que se aprovechan un poco de la necesidad de los autores por ahí más nobles de publicar y que son rechazados en otras revistas, y que aquí pueden publicar a veces, bueno, las depredadoras directamente truchas, ni siquiera tienen revisión por pares, otras tienen una revisión muy light, básicamente todo lo que reciben lo publican y no aportan, no son revistas totalmente desconocidas que no aportan a la disciplina, y que se aprovechan justamente, por eso se les dice depredadoras. Y por otro lado, otras revistas que surgieron son las revistas híbridas, que son revistas tradicionales que siempre fueron cerradas, que cobraron las suscripciones, cobraron el acceso, y ahora permiten, si uno paga el APC, permiten liberar el artículo. O sea que uno publica en una revista cerrada un artículo que va a estar abierto para que cualquiera lo pueda leer, porque uno pagó esa tasa de liberación, digamos, del artículo puntual. Con lo cual están cobrando doble, porque están cobrando la suscripción y además le están cobrando al autor para liberar su artículo. Entonces esas son una verdadera plaga. Surgieron como un modelo en principio de transición, como que iba a ser en la transición hacia el acceso abierto, pero la verdad es que son cada vez más las editoriales que tienen revistas con este modelo híbrido, donde uno puede elegir si quiere que el artículo esté abierto o cerrado, y para eso tiene que pagar para que se libere, ¿no? Entonces, bueno, llegados a este punto es interesante ver este otro artículo cuya cita tienen acá al pie, que se llama El estado del acceso abierto. Es un artículo escrito en el año 2018 en el que participaron también este grupo de investigación, el mismo que hizo el estudio en 2015 sobre las editoriales depredadoras. Es súper interesante seguirlo, ese grupo de investigación que viene trabajando en estos temas y produciendo, digamos, estudios e investigaciones que van mostrando cómo va siendo la evolución de estos temas en la comunicación científica. Y en este estudio, sobre una base también de los artículos científicos publicados con DOI en ese momento,
ellos encontraron sobre ese conjunto de artículos que el 72% todavía sigue estando en acceso cerrado, con lo cual vemos que pasaron un montón de años, creo que 17, 18 años, desde que la primera declaración del movimiento de acceso abierto, y la verdad que se ha avanzado muy poco en esto. Del 28% que sí se encontró en acceso abierto, resultó, ellos se fijaron ahí cuáles eran las vías por las cuales estos artículos se encontraban en abierto, y encontraron que el 4,8 estaba en repositorios, se localizaba y se podía descargar de ahí, el 3,2 en revistas de acceso abierto, el 3,6 en revistas híbridas, estas que les decía que hay que pagar, el autor pagó para que su artículo esté en abierto, y un 16% en algo que ellos denominaron vía bronce, que en realidad es un acceso gratuito más que abierto, porque es un artículo que está en abierto tal vez momentáneamente, no hay una licencia claramente abierta, que tiene que ver con estos cambios que hacen los proveedores, que a veces ponen cosas en abiertas, después las sacan y demás. O sea que, como vemos, los repositorios la verdad que no están teniendo un papel muy importante en esto, y el resto de las vías doradas o semidoradas, entre las doradas posta, digamos, y las híbridas y las bronce, acaparan la mayoría de lo que se accede en abierto, dentro de este 28%, que ya de por sí es poquísimo, ¿no? Los autores no incluyeron acá algo que ellos denominan vía negra, que son los artículos que los autores comparten en sus redes sociales académicas o que están incluidos en sitios considerados pirata, ¿no? Como Sci-Hub, LibGen o otros que seguramente ustedes también conocen. Y entonces esto me dio pie a mí también para traer acá esto de plantear que, bueno, por otro lado han aparecido nuevos actores en la comunicación científica, ¿no? Esto de las redes sociales académicas y los sitios piratas, donde los autores suben y comparten sus trabajos. Bueno, en el caso de Sci-Hub, saben que es un sitio creado por una científica de Kazajistán, Alejandra Elbakian, que, bueno, ha sido nominada a la Robin Hood de la ciencia porque le roba, digamos, a las grandes editoriales para proveer en abierto los artículos científicos. Es idolatrada por científicos e investigadores de todas las partes del mundo, pero lamentablemente está con una demanda judicial millonaria, y bueno, y esto no es considerado, digamos, es un acceso ilegal a nuestros propios trabajos. Es complejo de ver, ¿no? Lo mismo que las redes académicas, donde muchos autores suben sus trabajos y los comparten ahí, y tal vez no los suben a sus repositorios, cuando en realidad, incluso pensando que son sitios donde comparten en acceso abierto, cuando esas redes no son acceso abierto, también son empresas privadas que tienen un fin de lucro, y que si bien generan comunidad y permiten comunicarnos con otros, en realidad usan técnicas de marketing para captar autores y documentos, y su objetivo es claramente comercial. Se necesita una cuenta para ingresar a esos sitios, no son acceso abierto, y bueno, como en el caso de Academia Edu, muchos de los servicios después terminan siendo, digamos, hoy son gratuitos, pero no sabemos qué va a pasar con esto en el futuro. Entonces, bueno, hasta este panorama un poco desolador, ¿qué se está planteando? Digamos, en el norte global, por decirlo de alguna manera, apareció el año pasado, el anteaño, este plan S, digamos, este plan, esta especie de coalición que fue, bueno, en Europa, básicamente la Unión Europea lanzó este plan para impulsar que 12 agencias de investigación de los países europeos se juntaron para decir, bueno, no puede ser que sigamos estando con acceso cerrado, necesitamos acceso abierto, y vamos a financiar, digamos, primero dijeron a partir de 2020, después lo corrieron a partir de 2021, vamos a exigir que todas las publicaciones estén en revistas de acceso abierto o en repositorios de acceso abierto sin embargo, ¿sí?, a partir de 2021. Y
lo bueno que tiene en realidad es que rechaza las revistas híbridas. Dice que no va a financiar, o sea, por un lado dice que va a financiar los APC de las revistas de acceso abierto, pero que no va a financiar los APC de las revistas híbridas, que son realmente una plaga. Pero sí va a seguir financiando este modelo comercial de las revistas que cobran para publicar, y amplía los plazos para libros y otros materiales. Entonces es un tema bastante discutible, porque nosotros, digamos, desde América Latina tenemos otra iniciativa, tenemos otra forma de difundir, tenemos otra tradición. Ustedes saben que en América Latina en general y en el Caribe existen hace muchísimo tiempo muchas publicaciones que se editan en nuestras instituciones científicas, universitarias, que en general se editan sin fines de lucro desde siempre, tanto en papel como después en el mundo digital. Entonces este modelo, que para nosotros siempre fue tradicional, porque nosotros tenemos esta concepción de que el conocimiento científico generado con fondos públicos es un bien común y el acceso a él es un derecho universal. Entonces, de alguna manera, esto del Plan S es una amenaza, diría yo, para nosotros, en el sentido de que puede fortalecer, digamos, hacer que nuestros escasos fondos, los escasos fondos de nuestras instituciones se desvíen para financiar los pagos de APC en estas revistas y seguir manteniendo ese modelo de negocios del norte global, y perjudicar así a nuestro sistema de publicación. Entonces ahí estamos entre una encrucijada de, bueno, ¿por qué mejor no fortalecemos nuestras revistas, nuestros propios sistemas de publicación, y generamos una infraestructura colaborativa para la ciencia abierta financiada por nuestras instituciones, ¿no? El lema de Amelica, de esta iniciativa de conocimiento abierto para América Latina y el Caribe, es el conocimiento en manos de la academia, digamos, y la gestión del conocimiento y de las publicaciones en manos de la academia y no en manos comerciales. Entonces, el modelo de Amelica propone acceso abierto sin costos para lectores ni para autores. Y las revistas que adhieran a este modelo sí o sí tienen que adherir a DORA, que es la Declaración sobre Evaluación de la Investigación, de la que voy a hablar en un ratito nomás. Pero prohíbe, digamos, las revistas que integren este sitio, este portal, esta iniciativa, no tienen que cobrar por publicar a los autores, ¿sí? Y en cambio de eso se propone que ese dinero se utilice para mejorar las infraestructuras necesarias en las instituciones para poder garantizar la publicación en manos de la academia, ¿sí? Bueno, y acá me parece interesante traer una definición de un compañero nuestro de los proyectos de investigación, que es Guillermo Bansato, esta idea de soberanía del conocimiento como la potestad para producir, conocer, enseñar, compartir y preservar los saberes ancestrales y los científicos, obviamente, propios y globales en acceso abierto. Es decir, estamos hablando de soberanía del conocimiento como la facultad de generar nuestras propias herramientas, ¿sí? Para que los conocimientos que nosotros generamos no estén en otros lugares a los que tengamos que después pagar para poder acceder, sino que estén alojados en servidores propios, localizados en nuestras comunidades, en las comunidades que los generaron, y usando sistemas de conservación digital y de evaluación que estén situados territorialmente acá, y que nosotros seamos capaces, digamos, y soberanos para desarrollar sistemas de evaluación y de gestión del conocimiento sostenidos por fondos públicos, que es como es nuestra investigación, que tengan en cuenta las condiciones locales y regionales de productividad y de sostenibilidad, la forma en que generamos y diseminamos nuestro conocimiento localmente, es decir, defender nuestro derecho a crear nuestros propios sistemas que atiendan a nuestra diversidad y a nuestra idiosincrasia. Bueno, esta es una idea bastante interesante, que es la que está atrás de lo de Amélie, y es un poco la que sostenemos nosotros también desde la cátedra, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando esta primera parte,
algunas reflexiones finales que tienen que ver con repensar, bueno, esto ya lo venimos hablando en el curso desde que empezamos, ¿no? Repensar para qué y para quiénes investigamos, para quiénes publicamos, quiénes queremos que nos lean, revisar nuestra agenda, nuestros problemas, definir metodologías, indicadores de evaluación situados que respondan a los objetivos que nosotros nos planteamos, tener un criterio de importancia y en función de eso evaluar nuestras publicaciones y nuestros conocimientos en función de las necesidades sociales que queremos resolver y apuntar, ¿no? Por otro lado, les decía esto de las declaraciones que nosotros retomamos aquí, también las mencionamos en el artículo. Yo supongo que ustedes por ahí las conocen, los invito, les dejé acá los links para que entren al manifiesto de Leiden y a la declaración de Dora, que básicamente es una reunión también de científicos en el año, esto es 2012, la declaración de Dora como recomendación general propone no utilizar técnicas basadas en revistas como una medida sustitutiva de la calidad de los artículos de investigación individuales, es decir, no evaluar en función de la revista en la que se publica, sino evaluar los artículos por su valor en sí mismo, ¿sí? A los organismos que financian la investigación los insta esta declaración a ser explícitos acerca de los criterios que van a utilizar para evaluar la producción científica y considerar el valor y el impacto que los resultados producen en el medio en el cual se desarrolla la investigación. Y a las instituciones también les pide claridad en los criterios de evaluación, ¿sí? Dándole importancia al contenido científico de los artículos más allá que a las métricas de publicación de las revistas en las que estén incluidas. Y el manifiesto de Leiden, que es otra iniciativa similar, recibe su nombre también de la conferencia que dio lugar a esta manifestación y declara una serie de principios para evaluar. Entre ellos está obviamente que la evaluación cuantitativa tiene que apoyar, ¿sí? Apoyar, no sustituir, apoyar la valoración cualitativa por expertos. Nunca se puede dejar de lado la valoración cualitativa. El desempeño de las investigaciones tiene que ser medido de acuerdo con la misión de la investigación, del grupo, del proyecto en el que fue generado. Se debe proteger la relevancia local de las investigaciones. Los procesos de recopilación y de análisis de datos deben ser abiertos, transparentes y simples. Los datos, por otra parte, tienen que estar abiertos a verificación por parte de los evaluados. En fin, hay que contemplar las diferencias entre los campos, ¿sí? Entre los distintos campos científicos a la hora de publicar y de citar. Bueno, hay que reconocer los efectos sistémicos de la evaluación, lo que sucede cuando uno instaura y utiliza estos índices y cómo todo el sistema se va, digamos, acomodando en función de esto y no por los objetivos básicos de la investigación. Esto es un poco las ideas que transmiten estos dos manifiestos que les recomiendo, los invito a entrar y revisarlos. Y bueno, obviamente nosotros sostenemos que pagar por publicar no es el camino. El acceso gratis en Internet a los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos es un derecho de la academia y de la ciudadanía en general, y esto debería ser un default para todos. Deberíamos evitar que esto se transforme en una nueva barrera. Y bueno, nuestro rol como autores en esto, pensar cómo usamos los repositorios, cómo podríamos usar los repositorios para depositar allí nuestro trabajo, en los repositorios de nuestras instituciones, y así garantizar que nuestras producciones estén disponibles en acceso abierto, o bien publicar en revistas abiertas que no cobren, rechazar el pago de APC y promover obviamente un cambio en la legislación para que no nos penalicen por compartir nuestras producciones, ¿sí? Acá, bueno, nada, algunas buenas prácticas para publicar en abierto. Esto tiene que ver con un ejercicio que les voy a dejar para hacer como cierre, digamos, de esta clase.
Bueno, obviamente todos queremos publicar en una revista científica que sea confiable y válida para nuestra disciplina. Lo primero es conocer cuáles son las revistas que se editan en nuestra disciplina y buscar aquellas que sean de acceso abierto en lo posible sin APC. Privilegiar revistas que estén bien posicionadas pero que no sean cerradas. En el caso de que, bueno, todos sabemos que tenemos que promover en nuestra carrera y yo sé que muchas de estas cosas son impracticables para muchos de los que nos estamos iniciando en una carrera científica y tenemos que cumplir con ciertos parámetros. Bueno, si es necesario elegir una revista cerrada, depositar una copia del artículo en el repositorio de mi institución para que haya una versión de acceso abierto. Si la revista no permite el autoarchivo, depositar la copia no maquetada, digamos, pero la versión anterior ya evaluada y aceptada, pero mi versión, ¿sí? Utilizar las redes como una segunda instancia, ¿sí? Para después, para ampliar la difusión y la visibilidad, pero no dejar de publicar, de incluir una copia en los repositorios, ¿sí? Y usar todos los medios de difusión adicionales. Bueno, este es un sitio también que da algunos tips para elegir una revista, ¿no? Con distintas preguntas que nos van un poco guiando sobre cómo, esto es más que nada para no caer en lo de las revistas depredadoras, para poder evaluar una revista que por ahí no es muy conocida y ver bueno, qué tipo de evaluación, qué referato realiza, si es una revista indizada, si se recupera por servicios web conocidos, si conocemos gente en el comité editorial de esas revistas como para evaluar, a ver si hay gente con la que nos interesa dialogar, etcétera. Y bueno, les cuento un poquito de qué va la actividad que les propongo hacer. Aquí la idea es que hagan un ejercicio práctico, ¿sí? En este caso. La idea es que cada uno de ustedes elija una o dos revistas que para ustedes sean renombradas en su campo científico. En lo posible elijan una internacional y otra que sea nacional o regional, en las que ustedes, por ejemplo, consulten habitualmente o hayan publicado o tengan interés en publicar, ¿sí? Busquen esas revistas, localicen el sitio web original de cada revista y fíjense si son abiertas o son cerradas, ¿sí? Y en ese caso, si son cerradas, ¿cuánto cobran el acceso? ¿Cuánto cuesta una suscripción a esas revistas? Fíjense si es una revista independiente, digamos, editada por una sociedad científica, una universidad, un instituto, un departamento, o está mediada a través de un proveedor de estos que hablábamos hoy, un proveedor comercial. Busquen, identifiquen sus políticas de publicación, si cobran APC, si tienen excepciones. Algunas revistas tienen excepciones para científicos de países desfavorecidos o bueno, de distinto tipo. Si permiten el autoarchivo en repositorios, traten de chusmear un poquito eso, como si ustedes estuvieran buscando a ver si publican esa revista, si van a poder, por ejemplo, dejar una copia de su artículo en un repositorio. Averigüen el factor de impacto o el equivalente en Simago para ver en qué índice si está, un poco para indagar en cómo está calificada esa revista. Y después de eso, busquen y evalúen otras revistas en su disciplina que no cobren por publicar. Yo acá les dejo algunos sitios de consulta, por ejemplo, DOAG. Básicamente sería donde buscar esto, para buscar otras revistas de su disciplina que no cobren por publicar. Sería bueno que entren a DOAG, que es el directorio donde están todas las revistas de acceso abierto. Se puede buscar por tema, ¿sí? Por disciplina, y entonces mirar a ver qué otras revistas existen en mi disciplina que por ahí ustedes no conocían y que por ahí no cobran por publicar. Y bueno, y la idea es que después de hacer todo este recorrido un poco manden por el foro una especie de breve bitácora donde comenten sus hallazgos y que comenten también sus prácticas, sus experiencias previas de publicación y bueno, un poco qué opinan a partir de todo esto que venimos hablando y si ven posible modificar estas prácticas o qué cosas propondrían ustedes para modificar estas prácticas de publicación que están tan arraigadas en algunas disciplinas científicas, ¿no? Bueno, hasta aquí esta primera parte. En un ratito voy a ver de grabar la otra presentación con el tema de los indicadores de ciencia
tecnología e innovación. Espero que se haya entendido el ejercicio. Cualquier cosa nos vamos a ver en el encuentro presencial para despejar alguna duda que haya quedado al respecto de esto. Bueno, nos seguimos viendo. Gracias.